¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener un live súper interesantísimo. Vamos a tener un gran invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que de Manuel Rojas Aponte. Él es Past Master masón. Ha sido venerable maestro tanto en el rito escocés como en el rito de York. Como dije, Past Master, sumo sacerdote de un capítulo de masones del Real Arco. Actualmente es ilustre maestro de un consejo críptico. También es caballero templario del rito de York, miembro de la orden del sumo sacerdocio también. Es venerable maestro de la logia George Washington, si no me equivoco. Vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante sobre la masonería, los mitos y las realidades en la emancipación americana. Ya se conectó nuestro invitado, vamos a pasarle la invitación. Muchísimas cosas que hablar porque es un tema muy amplio que da para muchas cosas. Hay muchísimos mitos y realidades. Hola, ¿qué tal, mi querido hermano Manuel? Saludos, querido hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, bueno, buenas noches desde acá, desde España. Buenas tardes allá al otro lado del charco en Caracas, Venezuela. Y bueno, preparados para este live que mucha gente está expectante por verlo. Un saludo para nuestra audiencia, querido hermano. Gracias, mi querido hermano, gracias por el espacio y por la invitación para trabajar este tema tan importante y tan escabroso, ¿no? Ya desde los flyers que hemos publicado hemos recibido unos comentarios muy altisonantes que esperemos poder aclarar en este momento. Sí, igual nosotros en la página, ayer publicamos un post que la gente hispanista no le gustó mucho, pero bueno, esperamos aclarar muchas dudas tanto de un lado como del otro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a explicarle un poco cómo va a consistir la charla a nuestro público. Como siempre, bueno, yo voy a dar una breve introducción. Después viene Manuel a darnos su exposición y una vez finalizada la exposición, pues entonces empezaremos una ronda de preguntas de nuestro público, ¿vale? Perfecto. Perfecto, bueno, voy entonces para no perder más tiempo con la introducción. Todas las religiones crean sus mitos, ¿no? Por eso algunos podrían confundir a la masonería con una religión civil o algún estilo de culto o algo así, ¿no? En cierta forma la masonería venezolana cubre esos aspectos al alabar a los próceres de la independencia, a pesar de que la masonería, como todos sabemos, no es una religión para nada. Muchos de los próceres de la independencia pues aprovecharon su condición de masones y el carácter secreto de esta institución pues para aprovechar y reunirse y formar algunas reuniones en torno a crear la emancipación en América. Lo cierto es que las logias que lo hicieron, las logias que lo hicieron, se llaman las logias Lautaro, que fueron logias operativas, pero no en el sentido normal del término, como lo suelen conocer, sino con objetivos revolucionarios. De ahí el error de muchos historiadores, incluidos masones, que permitió generar fábulas y confundirlas con logias masónicas incorrectamente. Dentro de la masonería, bueno, como dije anteriormente, hay grandes defensores de la monarquía, también libertadores. Uno de los principios de la masonería es respetar la ley, la autoridad legítima de su país y amar a su patria. El masón que se respete, querido hermano, además de estudiar la ciencia y practicar la virtud, busca la verdad. Y al menos así lo refieren los catecismos masónicos publicados desde 1854. También investiga, está la documentación histórica, cartas, decretos, etcétera. Y creo que es una buena manera siempre de ver la luz. Así que sin más, adelante, querido hermano, con su exposición. Gracias, querido hermano. Bueno, primero, permíteme la corrección. No soy venerable maestro de la respetable logia Washington número 100. Soy Past Master, soy venerable maestro el año pasado. Actualmente, vale. La logia a la cual pertenezco está dirigida por el querido hermano Obenis, un
excelente masón de un quilataje impresionante. De esto yo llamaba un Paz Master, ¿no? Entonces, bueno, tenemos poco tiempo y muchas cosas de las que hablar. Pido disculpas por la luz, tengo mucha luz aquí arriba y se ve algo amarillo, pero bueno, vamos a continuar. Es mucho lo que tenemos que mencionar. Emilio ha hecho una introducción mía con una cantidad de rangos y de cargos muy rimbombantes que pueden hacer pensar que yo lo que estoy planteando aquí es una postura institucional. Lo primero que debo advertir que lo que voy a decir a partir de ahora es enteramente mi responsabilidad. No represento de ninguna forma estructurada o oficial alguna institución masónica en esta presentación. Y digo esto porque cada vez que los amigos, los familiares saben que uno es masón, lo primero que hacen es preguntar: ¿y la masonería qué piensa sobre las vidas pasadas? ¿Y la masonería qué dice sobre el chavismo? ¿Y la masonería qué cree sobre la reencarnación? Y lo que tengo que decir es que la masonería ni dice, ni cree, ni piensa nada. La masonería es una escuela que prepara al hombre para pensar, para decir, para hacer de forma justa y perfecta. Lamentablemente, muchos de los problemas que hemos visto con los comentarios altisonantes desde que lanzamos el flyer se debe a que los seres humanos tienden a pensar que la masonería primero es una persona, o es un ser con una identidad y con una voluntad que hace formar parte a ciertos hombres de él para que ejerzan su voluntad. Y eso es totalmente cierto, totalmente falso, disculpen. Y vamos a darnos cuenta que no existe una sola masonería. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el tema. Hay muchas versiones, hay muchas formas masónicas, hay muchas escuelas masónicas diferentes de distintos enfoques. Personalmente, yo represento o trato de seguir la escuela tradicionalista. Según esta noción, todas las sociedades tradicionales tienen una estructura que está conforme a un orden divino. Todas corresponden a una estructura tradicional, y es por eso que nosotros podemos encontrar estructuras idénticas en sociedades como la tibetana, como la china, como la azteca, la mesopotámica, la chibcha. Todas vamos a ver exactamente esta misma estructura en la cual cada ser conoce su lugar en la sociedad. Entonces, vamos a usar el marco conceptual de la tradición hindú porque es el que mejor se conserva. Pero esta misma estructura que voy a describir con la sociedad hindú se mantiene en todas las sociedades, en especial en la sociedad medieval, que es de donde viene nuestra masonería. Entonces, las sociedades tradicionales se dividen en castas. De esas castas había 3 castas superiores, que eran las llamadas aryas o arias. Esto fue una de las cosas que los nazis entendieron mal, creyendo en una raza aria, cuando eso no existía. Lo que existía eran los aryas que dirigían un pueblo. Esas 3 castas superiores, aryas o arias, eran la voz de Dios en la tierra, que son los brahmanes, el brazo de Dios en la tierra, que son los que hacen y aplican la ley, que son los nobles y los guerreros, los kshatriyas, y las personas que construyen cosas conforme a unas divinas proporciones, los artesanos, los artistas, los constructores, que son los vaishyas. La masonería forma parte de los misterios iniciáticos de esos vaishyas. Y cuando hablamos de misterios iniciáticos, ¿de qué estamos hablando? Hay 2 formas en las que el humano puede trascender su individualidad. Una forma es la religión. La religión no exige cualificación. La religión se basa en la creencia en un ser supremo. La vía iniciática se basa en la conciencia y en la conexión de un Dios interno. Repito, la religión se basa en la creencia y en la fe de un Dios externo, y la iniciación se basa en la realización de un Dios interno. Por eso es que la fe, la religión, se basa en la creencia, y la vía iniciática se basa en la certeza. En la certeza no de una forma soberbia de decir, no, yo sé. No. En la certeza precisamente de que no sé. Y como no sé, tengo que descubrir y tengo que ver cómo hago para saber. El mejor concepto de masonería está en una anécdota de Miguel Ángel de Buonarroti cuando hizo el David de Miguel Ángel. Cuando él revela el David a la sociedad,
su mecenas se le acerca y le dice, maestro, ¿usted cómo hizo esa escultura tan perfecta? Y Miguel Ángel le dice, yo no la hice, yo la saqué de la piedra. Ella siempre pues, fue perfecta, pero estaba atrapada en una piedra. Ese es el mismo concepto que mantienen las vías iniciáticas. El hombre es perfecto, atrapado en la imperfección. Pero ¿qué ocurre? Que para recurrir a este camino se necesitan unas cualificaciones o unas condiciones que en una sociedad tradicional estaban plenamente delimitadas. Y esos hombres, que en un punto de vista muy moderno y muy occidental podemos decir que eran los dominadores, la élite, los oligarcas o cualquiera de esos apelativos, tenían unos beneficios y tenían un poder, pero también tenían un compromiso muy grande. Y es cuando podemos ver que en las sociedades tradicionales el rey no estaba atrás de la tropa dirigiendo la guerra. El rey era el primero, porque se supone que el rey era el más fuerte. Entonces, eso inmediatamente crea un cortocircuito en nuestra forma de pensar. Y es por eso que lamentablemente a nosotros los occidentales nos cuesta tanto entender el concepto de la iniciación, y por eso es que la masonería es tan incomprendida. Porque solamente podemos ver una dicotomía entre razón y religión, y no podemos ver lo que es la conciencia y el desarrollo iniciático. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos masones eran constructores. Yo uso el término, querido hermano, corporativo. Eran constructores reales. Construían templos, construían palacios, construían puentes, construían castillos, fortalezas, murallas, cualquier tipo de objeto necesario. Pero esas construcciones estaban conforme a un orden divino, a unas divinas proporciones. Y mientras aquel humilde artesano estaba tallando un bloque de piedra para construir esa obra perfecta dirigida por un maestro, estaba trabajándose a sí mismo. Muchas de las grandes catedrales en Europa las construyeron los masones. Exactamente. Y es por eso que una persona que se dedique a meditar en una catedral medieval europea va a sentir algo totalmente diferente a meditar en una catedral construida recientemente. Pero estas gildas, estos gremios, se reunían, tenían una forma secreta de reconocimiento, tenían unos misterios que solamente conocían ellos, no porque fuesen gran cosa, sino porque tenías que ser un constructor para conseguirlos. Entonces es como que yo aquí empiece a hablar, no sé, de física cuántica, y puedo explicarle a todos, no soy físico cuántico, estoy muy lejos de serlo, pero un ejemplo. Empiezo a hablarle a ustedes de física cuántica y empiezo a hablarle descubro el principio de la energía eterna, y se lo empiezo a plantear a ustedes acá, y nadie me va a entender, porque nadie entiende el lenguaje. Entonces en ese momento los constructores podían entender los misterios masónicos porque eran constructores, y porque toda la simbología y todos los misterios estaba relacionada con el oficio de construir. ¿Qué es lo que pasa? Ocurren varios sucesos en Europa que hacen que estas logias, que no tenían el derecho de obediencia a ningún rey... Voy ahora dentro de media hora, que acabo de almorzar, que tengo ansiedad. ¿Ah? Se había saltado un poco, continúa, hermano. Es que se fue una llamada que entró al teléfono, disculpe. Estas logias que tenían esa estructura, pero totalmente la línea de lo que estaba hablando, empiezan a perder poder. Y ya no debían ninguna obediencia a ningún señor feudal ni a ningún rey. Y empiezan a perder poder por varios sucesos. Lo primero es la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es el origen del Estado-Nación con el concepto moderno. Ya la estructura feudal, que era la que sostenía a estas guildas en su funcionamiento, ya empieza a decaer. Ya los Estados-Nación trabajan con profesionales, trabajan de otra manera, se crean las universidades, y esa forma en la cual hacíamos las cosas antes se pierde. El otro suceso es la Reforma. La Reforma hace que la Iglesia Católica, que era la principal empleadora de los masones, repito, que se habla tanto del enfrentamiento entre masonería y catolicismo, la Iglesia Católica era la principal empleadora de los masones, pierda poder, y entonces los masones empiezan a perder trabajo. Para sobrevivir estas logias, se crea la figura del masón aceptado. Entonces se agarraba a un conde, a un duque, a un noble, se le incorporaba a... Ya me está diciendo que no se escuche muy bien. Le voy a acercar un poquito más la cámara. Okay. Se le incorporaba a esa logia
bajo una figura de aceptado. Él no era constructor, pero compartía los misterios y compartía los trabajos con estos masones. Y eso se hizo para que ese duque ayudara a esa logia a seguir trabajando. Entonces el duque mandaba a hacer un palacio, mandaba a hacer un hórreo, mandaba a hacer un puente, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que la paz de Westfalia ocurre en 1648. Ya para finales de 1600, los masones aceptados empezaron a ser casi más que los masones operarios o los masones corporativos. Entonces las logias se vacían del oficio, pierden el oficio porque están compuestas en mayor parte por masones que no son constructores, que son filósofos, son nobles, cualquier cosa, y le dan una interpretación diferente al oficio y a la simbología. Es cuando justamente surge la Gran Logia de Londres en 1717. Aquí voy a tratar de acelerar un poquito el pedal. Es un tema muy delicado y el tiempo es muy corto para todo lo que tenemos que decir. Lo que pasa es que al vaciarse el oficio, se crea un hueco en el ejercicio de la masonería. Ya los masones no son constructores, ahora son filósofos. Y estamos hablando del inicio del siglo de las luces, estamos hablando del inicio de 1700. ¿Qué es lo que pasa? Esos misterios se llenan de lo que estaba de moda en ese momento. Hablamos de qué? Racionalismo, liberalismo, ilustración, enciclopedismo, toda la corriente de pensamientos que estaba en esa época. Y es por eso que incluso tratadistas masónicos de mucha autoridad consideran que hay una relación estrecha entre la masonería y pensamientos como el liberalismo, cuando eso no es del todo cierto. Es un accidente que, no dejando de ser muy costoso, es lo que nos permitió que aún tuviésemos masonería actualmente. ¿Qué es lo que pasa? En el siglo XVIII, justamente por esta ideologización de la masonería, se abren dos caminos. Por un lado, la nobleza británica, que ha demostrado tener una capacidad impresionante para adaptarse a los nuevos tiempos, y bueno, el hecho es que sobrevive, se da cuenta del poder o de la situación o de la importancia que tiene la masonería como una escuela de hombres, como una escuela de élites. Y ojo, digo élites en el sentido tradicional del término, no élites en el sentido socialista del término. Élites como aquellos que son más aptos. Entonces, es una escuela de hombres. En el rito escocés antiguo aceptado hay un lema que se dice: hacemos al buen hombre mejor. Entonces, no es que la masonería haga a los hombres buenos. Si usted es un sinvergüenza, ladrón, estafador, psicópata, la masonería no lo va a curar. Olvídese de eso. O sea, si usted es un sinvergüenza, va a ser sinvergüenza. Si usted es un buen hombre, la masonería puede ser la vía con la cual usted haga un improvement, o sea, mejore, trabaje sus vicios. ¿Ok? Hay un dicho que dice que la institución masónica es perfecta. Los que no son perfectos son los masones. Exactamente, es así. Yo hace años tuve la oportunidad de recibir instrucción con una querida hermana. Ojo, para los que dicen que los masones somos machistas, yo recibí instrucción con una hermana masona. Y ella me dijo, en aquel momento uno tenía ese espíritu tirapiedras de que la masonería estaba en decadencia y había que cambiarla y había que reformarla. Era el pensamiento mío de esa época. Y entonces ella muy pausadamente me dijo: mira, yo estoy viendo muchos disfraces de arrogancia y de ego tuyos. ¿Tú crees que tú puedes salvar a la masonería? Sálvate tú a través de la masonería, porque la masonería ha existido desde siglos antes que tú nacieras y seguirá existiendo siglos después de que tu cuerpo se pudra. Así que deja la arrogancia, bájale un poquito los humos, entiende para lo que estás haciendo, para lo que estás trabajando, y después hablamos. Ese fue el mensaje de esta querida hermana y lo recuerdo casi todos los días. Entonces, como decía, se abre una Y en la cual la masonería recorre dos caminos diferentes. La primera, voy a usar algunas licencias históricas por resumir, pero quiero por favor que la tomen con pinzas. Estamos hablando de que tenemos poco tiempo y son temas muy delicados. Pero la primera vamos a llamarla la masonería británica. Y la segunda la vamos a llamar la masonería francesa.
Como le decía, la nobleza británica tenía una capacidad impresionante de adaptarse a los cambios de los tiempos y se dio cuenta de la importancia de la Amazonía como escuela de hombres. Y el hecho es que, ¿quién dirige la Gran Logia de Inglaterra sino un gran maestro noble inglés? Y eso es hereditario. Entonces, para los que hablaban de que la masonería era antimonárquica, reaccionaria, anticatólica, tirapiedra y todo lo que dijeron, les digo, el gran maestro de la gran logia más importante del mundo, que se considera la gran logia madre, que incluso aquí en Venezuela algunos consideran que la masonería venezolana está supeditada a la gran logia de Inglaterra, cosa que no es cierta. Ese gran maestro es un noble. Entonces, vamos por favor a entender antes de disparar y antes de criticar. Esa masonería, esa corriente masónica, tiene una clara relación con la iglesia, en este caso con la iglesia anglicana. No hay un enfrentamiento entre la iglesia anglicana y la masonería, prácticamente nunca lo ha habido. No hay ese fetiche o ese enfrentamiento como sí se generó en la iglesia católica. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la masonería francesa todo adquiere una tendencia diferente. En la masonería francesa, producto en gran parte de la tosudez, por no decir idiotez literal, de los últimos 2 reyes de Francia antes de la Revolución, la sociedad entró en un caos. La sociedad entró en un caos, ¿por qué? Porque, insisto, tuviste a un par de reyes que eran verdaderos idiotas, que no podían entender lo que era la crisis de la sociedad. Entonces, entre esa crisis empiezan las tendencias ideológicas a usar la estructura de la masonería para promover conspiraciones. Esto pasa y justamente por eso se da la Revolución Francesa, que incluso comete el exabrupto de tomar un lema masónico como libertad, igualdad y fraternidad con motivos políticos. Hay un cierto romanticismo en la lectura que se hace de la Revolución Francesa. No, fue una revolución. Yo personalmente no lo veo con nada de romanticismo. O sea, el reino del terror fue algo terrible. O sea, la cantidad de cabezas que decapitaron, el pillaje, Sí, desastre económico. Sí, no, y fue una sustitución de una élite por otra. El desastre fue tal que prácticamente 15 años después tenías un retorno al imperio con Napoleón Bonaparte. Y Francia, después de la Revolución Francesa, se sume en una crisis institucional que dura hasta la Guerra Franco-Prusiana, incluso después. No sé, hay que ver las cosas en términos realistas. Y lo primero que yo afirmo, con total responsabilidad, es que la masonería no debe involucrarse en cuestiones políticas y que cada vez que lo ha hecho, los resultados son funestos. La masonería debe preparar al líder para que él cumpla su rol político-militar de forma personal. Cada vez que los hombres han querido involucrar a la masonería en sus posturas ideológicas, en sus posturas de intereses, en sus guerras personales, en sus guerras particulares, los resultados son terribles. Y eso lo digo con total responsabilidad. Y es el símbolo que usamos con la Revolución Francesa, lo voy a trasladar a la Revolución Americana. Entonces, esa corriente de esa masonería irreverente, de esa masonería racionalista, de esa masonería ideológica que impera, no totalmente, pero en gran parte en las logias francesas, viene a infiltrarse en los movimientos independentistas venezolanos, en gran parte porque ya tenía una estrecha relación con los movimientos independentistas, el movimiento independentista de los Estados Unidos. La guerra de independencia americana se desarrolló en gran parte también por logias, pero recordemos que una importante parte de la emigración que forma las primeras 13 colonias americanas eran desplazados de Irlanda y de Escocia, producto de las políticas de Inglaterra de desplazamiento de los católicos y también de los protestantes que de una o de otra forma no se alineaban con el status quo británico. Entonces, en la independencia americana hay un rol activo de la masonería y
esas logias francesas también se imbriquen. O sea, esa identidad masónica hace que esa escuela británica y esa escuela francesa se unan en la masonería americana, la masonería de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en esa infiltración? Desde 1600 había una cantidad de corrientes de pensamiento que habían formado sociedades secretas con motivos, con objetivos políticos conspirativos de mayor o de menor peligro. Uno de ellos, el más famoso, el que han hecho películas y libros, gracias a los cuales personajes como Dan Brown han hecho milagros, es el de los famosos Illuminatis. Su nombre real son los Iluminados de Baviera. Los Iluminados de Baviera eran una sociedad secreta que tenía como objetivo crear un orden laico. Un orden laico. Era desplazar totalmente las religiones y al derecho divino de los reyes y crear un reino de la razón. Ese reino de la razón obviamente está hecho a medida del hombre. Y voy a hacer un salto a la época actual. Si nosotros analizamos nuestro momento humano actual, nuestro momento como sociedad actualmente, ¿el reino de la razón ha tenido éxito? ¿Será que el reino de la razón más bien nos ha individualizado y nos ha convertido en sujetos de nuestra propia destrucción? La razón, etimológicamente hablando, es una ración de la verdad, es una porción de la verdad. El hombre solamente puede ser dueño de una porción de la verdad, pero en nuestra arrogancia pensamos que esa porción de la verdad es la verdad. Y entonces, si soy liberal, creo que mi porción de la verdad se la puedo imponer a los demás a martillazos. Y si soy socialista, lo mismo. Y si soy anarquista, lo mismo. Entonces, el reino de la razón, podemos ver hoy por hoy cuáles son los resultados. Yo quiero recordar a un querido hermano que fue uno de mis primeros maestros, querido hermano Rafael Andara. Él decía: la verdad y la justicia son los valores más grandes del hombre, pero eso no le da permiso a nadie de caerle a verdarazos y a justiciazos a los demás. ¿Ok? Entonces, volvemos entonces a finales del siglo XVIII. Esa movilización ideológica hace que desde el principio del siglo XVIII, escuelas como los Iluminados de Baviera simulen una suspensión y lo que hacen es infiltrar logias en las cuales empiezan a trabajar por ese objetivo de ese gobierno laico. Y su éxito más grande, insisto, es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos y, por consecuencia, la independencia de Hispanoamérica. Pero estamos hablando de que son tendencias ideológicas producto de la infiltración de estas escuelas y de estas nociones ideológicas racionalistas que imperaban en el siglo XVIII. Pero eso no lo mantuvo toda la masonería. Insisto, la masonería británica jamás se involucró en este tipo de conspiraciones. Nunca lo hizo. Estamos hablando de que fueron corrientes que se desarrollaron en la masonería francesa y en la masonería de los Estados Unidos. Hay un chiste, ojo, yo soy masón, hijo del rito escocés antiguo y aceptado, actualmente trabajo en York, pero hay un chiste muy pesado, pero muy cierto, que dice que el rito escocés antiguo y aceptado ni es tan escocés, ni es tan antiguo, ni es tan aceptado, porque fue sintetizado en Francia, porque no es tan antiguo como se dice, es una síntesis lograda en 1820 o 1840, en el menos peor de los casos, y no es tan aceptado porque no es el mayoritario a nivel mundial. Entonces, aquí vemos la complejidad con la cual estos ritos se van desarrollando y que lamentablemente no podemos entrar en profundidad. ¿Qué pasa entonces con nuestra independencia? ¿Cuál es el rol de la masonería en nuestra independencia? Nuestros próceres obviamente empiezan a imbricarse de ese pensamiento, de esa literatura. Hablamos de Rousseau, hablamos de Locke, hablamos de todos estos actores maravillosos que yo admiro su pensamiento en gran parte, pero que siguen siendo posturas ideológicas. Y empiezan a buscar porque justamente no tienen las respuestas de lo que desean en la sociedad en la cual están viviendo.
están buscando respuestas más allá, y justamente esa es una de las condiciones que necesita, que quiere ser masón, buscar respuestas que estén más allá. Porque con los medios que tienes has agotado la posibilidad de las respuestas. Entonces, muchos de ellos se vinculan a la masonería. Muchos de ellos se vinculan a la masonería en el puerto de Cádiz, en España. La masonería tenía presencia, tenemos documentos oficiales que hablan de que la masonería estaba presente en 1748 en España, pero en 1751 el rey de España la prohíbe. Sin embargo, siguió existiendo de forma subterfugia. El tema es que Miranda, casi con total seguridad, se inicia en Cádiz, al igual que Bolívar, se inicia en Cádiz. ¿Cádiz qué es? Cádiz es un puerto que durante muchísimo tiempo fue manejado con mucha tolerancia y en el cual, entre otras cosas, se dedicaban a la actividad del contrabando. ¿Y el contrabando con quiénes? Principalmente con los británicos, o los ingleses, los escoceses, los galeses y los irlandeses. Todas estas naciones que componen hoy el Reino Unido de la Gran Bretaña, y todas ellas con una fuerte institución masónica. Es por eso que este puerto de Cádiz se convierte en el epicentro de la masonería española, en la cual recibieron grados masónicos muchos próceres de la independencia. El más importante de ellos, Miranda. Miranda, no solamente tenemos testimonio en su libro Colombella de sus visiones, de sus actividades masónicas en el mundo, sino que además el masón que se da el tiempo de leer su proyecto de gobierno de Colombella puede entender que Miranda tenía un nivel de comprensión de principios tradicionales muy diferentes a muchos de sus próceres. Miranda era un hombre de su época, ojo, era un hombre que seguía la ideología de su época, del liberalismo, ¿estamos claros con eso? Pero no conforme con eso, él entendía la importancia de la tradición, él entendía la importancia de mantener el orden divino y mantener esas cadenas tradicionales. Cuando nosotros hablamos de cadenas tradicionales, es que una institución como la masónica no tiene una fundación, no tiene un origen. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, todas las sociedades tradicionales tenían brahmanes, o sea, sacerdotes, tenían nobles y tenían artesanos. Entonces existe una masonería egipcia, existe una masonería mesopotámica, existe una masonería china, existe una masonería azteca, maya, tolteca, inca. Todas las sociedades tradicionales tenían una masonería, y nuestra masonería viene de los colegios laborum del Imperio Romano, pero más específicamente de esos gremios de artesanos medievales. Entonces, quería hacerte una pregunta, hermano. Sí, dígame. Ahora que estabas hablando de Miranda, ¿sabes que hay un masón que se llama Eloy Reverón, que dice que no existe documentación sobre Miranda de que se haya iniciado? Sí, y que justamente en los años 50 es que la masonería en Venezuela lo nombra, como decir de una manera, post-mortem, masón. No sé qué opinas de esto. Sí. Hay una confusión porque Miranda después usa la estructura masónica para fundar logias lautarinas, que no eran propiamente logias masónicas, pero eran logias conspirativas, logias ideológicas, pero tenían la estructura de las logias tradicionales. Miranda fue masón, o sea, en Colombella él habla de cómo visitaba logias masónicas. O'Higgins afirma que fue iniciado por Miranda y fue iniciado en una logia regular. O sea, Miranda fue masón, o sea, eso es el problema es que también hay una cierta tendencia histórica muy proclive a estas tendencias del catolicismo exacerbado o del Opus Dei, que ha tratado como de ver de dónde araña para decir que los próceres no fueron masones, y fueron masones. Eso no queda la menor duda de esa afirmación. Miranda inicia el trabajo a través de las logias lautarinas, pero las logias lautarinas van como arrastrando a los conceptos masónicos y a los misterios masónicos y los terminan trayendo a Venezuela. Existe constancia de que ya en Venezuela en 1810 había logias trabajando. Hay constancia documental del Triángulo Masónico de Barcelona trabajando en 1810, es la más importante. Yo puedo recomendar
este librito de mi hermano Edgar Perramón, que es un libro muy corto que antiguamente se nos entregaba cuando nos iniciábamos, en el cual se hace un excelente resumen de lo que es la historia masónica en Venezuela. Y este trabajo de Efraín Subero de la masonería en Venezuela. Esas logias obviamente son logias de guerra, son logias destinadas a manejar el proceso independentista, pero sigue habiendo los misterios, sigue habiendo esa cadena. Los que iniciaban eran maestros y lo hacían de forma justa y perfecta, solamente que con las particularidades de la guerra. No, hay que decir que esas logias Lautaro recibieron mucho apoyo en Londres. Efectivamente. En las primeras de Londres. Efectivamente, porque sí, hasta el fin de la guerra napoleónica había un interés británico de socavar el Imperio Español. Eso es más que claro. Eso cambia después de las guerras napoleónicas con la Santa Alianza, porque todos se dan cuenta de que después de lo que hizo Napoleón, oye, vamos a mejor a dejar Europa como está, tranquilita, porque si nos ponemos a mover las cosas nos va a salir más costoso. Entonces, después de las guerras napoleónicas es otro escenario. Los británicos tienen un manejo totalmente diferente del conflicto con España, pero antes de las guerras napoleónicas efectivamente sí había una intención, y a través de las logias sí se promovió estas nociones independentistas. El tema es que muchos se iniciaban más que todo por conectarse con ciertos sectores políticos en esos procesos independentistas. Pero no necesariamente porque estuviesen trabajando los misterios o tuviesen una comprensión plena de lo que es la masonería, o tuviesen la idea de que la masonería es una escuela para trabajarse a sí mismo. Esto no parece ser cierto. Entonces tenemos la evidencia de muchos masones, muchos próceres que fueron masones y que incluso después de la guerra de independencia tuvieron un rol en la masonería importantísimo, como es el caso de José Antonio Páez, que fue director del Supremo Consejo Confederado del grado 33 de Recto Consejo Antiguo y Aceptado, entre muchos otros. Pero, ¿qué pasa con personajes como Bolívar? Bolívar se inicia en Cádiz en 1804, después de haber enviudado. Después de haber enviudado, él llega a Cádiz y recibe los grados masónicos. Recibe el grado de aprendiz. Inclusive, poco tiempo después recibe el grado de compañero, el diploma de grado de compañero de Bolívar. Tuve la oportunidad de verlo y está en custodia del Supremo Consejo Confederado del grado 33 de Venezuela. Su diploma. Hay una afirmación de que recibió el grado de maestro el año siguiente y eso no tiene ningún tipo de asidero, no hay ninguna demostración de que recibió el grado de maestro. Y yo personalmente me inclino a sostener que no lo recibió, porque si lo hubiese recibido un personaje de la importancia de Simón Bolívar, hubiese mayores constancias documentales que las suposiciones o afirmaciones que se mencionan. No, pero sabes que después en Perú los ingleses le dieron el grado 33, si no me equivoco, pero a razón de una forma como de rendirle homenaje. Ya voy a aclarar ese tema del grado 33 de Bolívar. Aquí incluso justamente voy a leer una parte, con permiso casi textual del trabajo de mi querido hermano Edgar Perramón, que resume muy bien ese capítulo. ¿Qué es lo que pasa? En 1824 hay la intención de poner un poquito de orden en esa masonería de guerra que se había generado en nuestros países. Y entonces se envía una comisión desde Nueva York, presidida por el querido hermano Joseph Cernau. Joseph Cernau debería ser honrado como el padre de la masonería venezolana, si fuésemos totalmente claros. Él viene con la intención de organizar y de ordenar todo este tema de la masonería en Venezuela que se había desarrollado en guerra. Aparentemente él viene con la instrucción de conceder el grado 33 a todos los generales, el grado de maestro a los oficiales y la iniciación a la tropa que hubiese participado en la guerra y que estuviese interesado en recibir estos grados masónicos.
¿Qué es lo que pasa? Él viene con el grado 33 de Bolívar, pero Bolívar no se molesta en recibirlo. Él estaba en ese momento en Perú, pero realmente no tuvo intenciones de recibir el grado de maestro. Para más luces, nosotros podemos leer en el diario de Bucaramanga lo que Bolívar le menciona a Perú de la Croix sobre la masonería. El diario de Bucaramanga es un documento importantísimo porque es un acto de sinceridad de Bolívar. Hay muchas cosas que él había dicho de una forma y que en el diario de Bucaramanga se contradice. Él trató como de aclarar muchas cosas que quizás había manejado de una forma más épica, de una epopeya. Por ejemplo, con respecto a la juramentación de Napoleón Bonaparte, Bolívar había dicho, hay un post de Numisubasta con respecto a este tema, hace poco que se cumplió se conmemoró el juramento de Montesacro, hablamos sobre ese tema. Él había dicho que él se había indignado tanto con la intención de que Napoleón se coronara emperador, que a pesar de que lo habían invitado, él no había ido porque estaba sumamente molesto por esa coronación. En el diario Bucaramanga él dice que él asistió y que se sintió maravillado al ver cómo la gente apoyaba a Napoleón. Entonces, en el diario Bucaramanga nosotros podemos ver al verdadero Bolívar, al Bolívar humano. Y aquí voy a aclarar algo. Cuando yo digo que los occidentales no tenemos la capacidad de entender lo que es la vía iniciática, a veces los mismos masones no la entendemos. Y sostenemos que no es una religión, pero queremos manejarla como una religión. El mito de Bolívar como gran masón es casi que un tabú dentro de las logias. Hay logias con el nombre El Libertador, el busto del Libertador lo tenemos en todos los templos, en todos lados, cuando realmente Bolívar no fue un gran masón. Fue un gran hombre, pero no fue un gran masón. Y a pesar de lo que a veces nosotros los masones tendemos a pensar, no es necesario ser masón para ser un buen hombre. Usted no necesita ser masón para ser un hombre virtuoso, ser un hombre de sociedad. Usted no necesita ser masón para luchar por una mejor sociedad. Si su alma le pide ser masón, hágalo y sea un buen masón, pero no es necesario. Entonces, buscamos desesperadamente tener referentes de grandes masones como para afirmarnos nosotros mismos en nuestra identidad de masón, y es un gran error que nosotros cometemos. Yo tuve un maestro masón que él decía de una forma muy chistosa, él decía, oye, si la masonería es hablar de Bolívar y de Miranda, ¿de qué hablaban Bolívar y Miranda? De ellos mismos. Se supone que no. Eso no pasa en otros países. Bueno, sí pasa en otros países. No voy a mencionar... Sí, son sutilidades, pero lamentablemente los países latinoamericanos tenemos ese gran problema. Y sobre todo eso ocurre ocurre mucho en la escuela de ritos José antiguo y aceptado. Países como México tienen mucho en Latinoamérica y en Estados Unidos un poquito nada más. Sí, lamentablemente sí ocurre, pero no es la idea. Entonces, lo que yo voy a afirmar acá es algo que está sustentado históricamente. Yo soy bolivariano, he estudiado la obra de Bolívar, admiro al Bolívar de 1826 al 30. Tengo reservas con el Bolívar de 1819 a 1826. Contradigo al Bolívar de 1813 a 1819. Y me parece simpático el Bolívar de 1813 hacia atrás. ¿Ok? Entonces, porque no podemos decir que existe el pensamiento bolivariano, porque hay 4 Bolívares, hay 4 posturas ideológicas claramente diferentes. No es el mismo. No son los mismos procedimientos, no son los mismos recursos, no es la misma visión. Entonces, el mismo personaje que usó la masonería como estructura conspirativa, una vez que él logra el poder, esa estructura conspirativa le resulta incómoda. Entonces, de hecho, decretó la prohibición de las sociedades secretas en la Gran Colombia. Exactamente, a eso es lo que iba. Volvemos al tema de Perú de la Croix en el diario Bucaramanga. En ese hermoso documento, Bolívar le dice, palabras más, palabras menos, los masones son una cuerda de ridículos que se reúnen a hacerse morisquetas. Obviamente, los masones que nos están siguiendo pueden entender que cuando él hablaba de morisquetas, hablaba de los signos de reconocimiento. Aquí no estoy diciendo nada que no pueda saber cualquier persona que no sea masón. Los secretos masónicos en gran parte se componen de la forma en la cual nos reconocemos entre nosotros
dependiendo de nuestra graduación. Entonces, Bolívar se estaba burlando de esos signos de reconocimiento. Y por muy molesto que él haya estado con el procedimiento de algunas logias masónicas, necesariamente para poder hacer esa afirmación es porque no entendiste los misterios, es porque no tenías una comprensión de la importancia de los símbolos que tienen esos signos de reconocimiento. Entonces, no podemos hablar de Bolívar gran masón. No, hay un documento histórico y una declaración de él mismo en el cual él denigra de la masonería. Y él intentó prohibir la masonería en la Convención de Ocaña, como tú dices, Emilio, y lamentablemente, afortunadamente no pudo. Sí redujo su operatividad considerablemente, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes salvan a Bolívar de la conspiración de la noche septembrina, que vamos a hablar ahora? Porque en esta conferencia vamos a hablar de numismática, ojo. Vamos a hablar de la y Bolívar, en las propias cartas que le envía a Santander, dice que los masones son charlatanes y otro tipo de improperios. Sí, es así. Realmente él no quería la masonería y no había vivenciado los misterios. O sea, todos los masones hemos tenido problemas o inconvenientes entre masones o con la forma que se maneja masonería, pero yo no me burlaría de los misterios, o sea, no me burlaría de los símbolos masónicos. O sea, eso nunca podría ocurrir. ¿Quiénes salvan a Bolívar en la lamentable noche septembrina? Ahí está una clave importantísima de algo que vamos a hablar. Ese atentado, el cual lo podemos pasar a describir con mucho detalle, nos quedan 15 minutos nada más. Ese atentado en el cual se intentó acabar con la vida de Bolívar fue planificado en gran parte por masones. Pero ¿qué ocurre? Que aquí en esta misma dinámica de esas logias de guerra también teníamos presencia de esas dos tendencias de la masonería, porque teníamos esa visión ideologizada, esa visión irreverente de la masonería francesa, pero también teníamos la visión de la masonería británica. ¿Por qué? Por la cantidad de mercenarios, principalmente irlandeses y escoceses, que estaban aquí en América, en Venezuela, en Colombia. Las legiones británicas. Exactamente. Que, principalmente, ¿cuál? El batallón Vargas. El batallón Vargas estaba compuesto en gran parte por irlandeses. Irlandeses que seguían trabajando sus misterios masónicos. Irlandeses que, a diferencia de la tropa criolla, recibía pago en oro y plata bueno. Repito, en los primeros años de la Gran Colombia había dos tipos de moneda. Había una moneda de plata baja, de bajo contenido metálico, y había una moneda de plata alta. Esas son las indias, ¿no? Ajá, exactamente, las indias. Las monedas de plata baja era la moneda republicana, que tenía el busto de una india, el anverso, y en el reverso una granada. Lamento que, se me pasó y no busqué una fotografía para poderla mostrar. Ya la busco. Ah, perfecto. La voy a buscar. ¿Se puede ayudar con eso? Esas monedas tenían, en teoría, la pureza de 66% de plata, pero en la ejecución llegaron a tener hasta 40% de plata y se acuñaron por la fecha congelada de 1821 hasta 1827. Esa era la moneda que usaba el pueblo, era la moneda con la que se pagaba a la tropa criolla, pero a los irlandeses se les pagaba con moneda con el busto del rey. Ahí tenemos una india. Justamente, ahí tenemos una bella india. Esa no logro ver la fecha, que es 1820, ¿no? 1820, sí. 20, se acuñó. La del 21 se acuñó hasta 1827. ¿Ok? Va. Entonces, a la par de eso... Esta una del 21. Exactamente, esa del 21. A la par de eso se sigue acuñando con moneda con el busto del rey de España, bajo la Gran Colombia. Hasta 1826 se siguió acuñando moneda realista en la Casa de Moneda de Bogotá. Esa moneda tenía la ley española de 898 milésimas, que sería como 89% de pureza, y al batallón Vargas se le pagaba con esa, porque obviamente los irlandeses no iban a aceptar el pago con una moneda fleble. Ya vemos por qué la lealtad del batallón Vargas con Bolívar. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una pieza importantísima en la numismática venezolana, que justamente ahí tenemos un 8 reales español con el busto de Fernando VII
Las piezas que se acuñaban en Bogotá tenían la leyenda Fernando VII, pero el busto de Carlos IV. Si quieres, Emilio, por favor, pon la foto que te envié. Vale. Ajá, ahí la tenemos. Esta pieza es una de las medallas, de las piezas numismáticas más emblemáticas y más importantes de la historia de Colombia y de Venezuela. Y justamente se acuña con motivo de ese atentado de la noche septembrina. En el anverso vimos el busto de Bolívar sobre un pedestal y en el reverso vemos el ojo que todo lo ve y un texto que dice: LDP salvó la vida del libertador Simón Bolívar la noche del 25 de septiembre de 1828. Esa medalla tiene una historia canónica que nos dice que el cura Eloy Valenzuela, que es un personaje increíble, un personaje inusual, que brincó la talanquera de realistas y pelotoneras varias veces, fue científico, después se dedicó al sacerdocio, era monárquico, recalcitrante, pero tenía la simpatía de Bolívar. Incluso llegó en un acto oficial en el cual estaba presidido por el Libertador, se le dio el derecho de dirigir los brindis del banquete, y llegó a ocurrírsele la idea de brindar por Fernando VII, estando Bolívar a la cabeza de la mesa. Imaginemos esto, eso fue después de la formación de la Gran Colombia. Ese es Eloy Valenzuela. También muere en unas circunstancias muy, muy extrañas en 1834. La historia secreta dice que esa medalla la acuñó Eloy Valenzuela. Sin embargo, cuando vemos esa simbología, inmediatamente hacemos pensar en la masonería. Ese ojo que todo lo ve, a pesar de que tiene una presencia en el catolicismo y en los templos hasta principios del siglo XVIII, ya para esta época tenía un uso casi que exclusivamente masónico. Esa abreviación LDP se interpretaba como la divina providencia. Sin embargo, nuevas investigaciones están apuntando a que realmente es una clave masónica lo que tenemos ahí. Existe una logia que está trabajando actualmente bajo los auspicios de la Gran Logia de Bogotá, que se llama Propagadores de la Luz número 1. Centenaria y benemérita respetable logia, Propagadores de la Luz número 1. Es la primera logia que se regulariza en Colombia cuando se levanta la Gran Logia del Centro en 1862. Sin embargo, tenemos constancia de que era una logia de guerra que estaba trabajando desde la Guerra de Independencia. Todo parece indicar que el atentado de Bolívar fue planificado por una logia masónica. Incluso en este libro de querido hermano Edgar Parramón, él menciona que ese atentado tuvo una participación activa de masones y que fue planificado, por lo menos en parte, en logias masónicas. Cuando ocurre esto, algunos sectores masónicos ponen sus barbas en remojo y dicen: oye, vamos a ver cómo damos un mensaje de que todos los masones no quieren la muerte de Bolívar. Y todo parece indicar que esta medalla fue acuñada por encargo o con algún tipo de intención de los hermanos que forman parte de la logia Propagadores de la Luz. Si nosotros vemos LDP al revés, Propagadores de la Luz, una de tantas formas de descifrar que se tiene en la masonería moderna. Justamente esta medalla, que es rarísima, ese es uno de los 2 ejemplares conocidos en oro, en plata se conocen unos 15 ejemplares, es el testimonio de la dificultad de entender este proceso, esta etapa de la guerra de independencia. Había masones de quilataje, que eran revolucionarios, que querían un mundo mejor en su visión de las cosas, que pudieron estar o no en lo cierto, pero lo intentaron y tenían esa convicción de lo que es el buen hombre, el hombre libre de buenas costumbres, que es uno de los conceptos más importantes de la masonería. Había otros que fueron masones por necesidad, por tener que vincularse de una o de otra manera con la institución que estaba promoviendo la guerra de independencia. Y había otros que se hicieron masones después, como es el caso se iniciaron en la guerra de independencia, pero realmente vivieron y agotaron las posibilidades de su condición de masón después de la consolidada de la guerra de independencia, como es el caso de José Antonio Páez, y como es el caso del que yo considero que es el masón más importante de Venezuela, que es Diego Bautista Urbaneja.
Nos quedan 5 minutos, hermano. Si quieres, después vamos a otra ronda de preguntas con otro live. ¿Qué te parece? Porque hay muchas preguntas. Bueno, sí, perfecto, no hay problema. Yo estoy aquí en línea. Perfecto, bueno, termina en 5 minutos y después regresamos con el live. Entonces, bueno, ya para poder cerrar, hay varias cosas que quiero afirmar. No existe una masonería. No existe una masonería. Existen muchas corrientes en la masonería que van desde el esoterismo, que es la visión del trabajo interior, del trabajo espiritual, que es la corriente que yo mantengo, sostengo. Hay otra masonería que es más de relaciones sociales, otra masonería que es más de promotora de negocios, otra masonería que es más racionalista, que incluso cae en el ateísmo, que para mí, en mi forma personal de verlo, ya eso no es masonería. Existen masonerías que son más filosóficas, otras masonerías son más academicistas o más historicistas. Lo que es cierto es que no existe una masonería. Entonces no podemos hablar de que la masonería es antimonárquica, como ya demostramos que la gran logia madre de Inglaterra es monárquica. No existe tampoco una conspiración masónica para adueñarse del mundo. Y se lo dice este servidor, porque si existe, me deben mi parte del mundo que no me la han dado. Y todo masón se va a reír por lo que voy a decir ahorita. Pero los que vemos la dificultad de ponernos de acuerdo para hacer una comida familiar, que es dificilísimo ponernos de acuerdo en hacer una comida familiar, no me quiero imaginar lo difícil que sería ponernos de acuerdo para conquistar el mundo. Yo no lo veo. Entonces, la masonería es una escuela para hacer al buen hombre mejor, es una escuela para desarrollar la individualidad, para liberar esa perfección atrapada en la imperfección. Todo lo demás son teorías de conspiración. Y lamentablemente muchas veces los masones son los principales culpables de los mitos. El aparente enfrentamiento entre el catolicismo y masonería es en la escuela francesa, y es por la ignorancia de los masones y por la ignorancia de los representantes de la Iglesia Católica. No sé si me da tiempo para hablar del tema de excomunión. Creo que no lo tocamos, el tema de la excomunión católica. Creo que lo vamos a tener que dejar. Si quieres ahorita cuando venga la ronda de preguntas, hacemos una introducción sobre la excomunión a los masones. ¿Vale? Perfecto. Espero la segunda conexión, hermano. Perfecto, bueno, ya venimos, están pendientes. Cuando regresemos en línea, por favor vayan dejando sus preguntas en el chat, que las vamos a responder en el próximo live, ¿vale? Perfecto. Hasta ahora.